del caballo. Si falamos de películas de indios y vaqueros, nunca non pensamos que el verdadero protagonista é el caballo. Esta raza de caballos es el emblema del oeste americano, pero en verdad estos caballos vienen del antiguo continente, porque topáronse pinturas de ellos en cuevas de Francia con más de 18.000 años de antigüedad. Créese que estos caballos fueron introducidos en Europa por los persas. Después los conquistadores llevaronlos a América y allí quedaron xabaces, que fue cuando los indios americanos los collaron y los adomaron. La palusa y el caballo de los Nez Percés, que ye como lo llamaron los franceses a los pieles rojas. Estos indios viéronnos a palusa, el caballo, con las características ideales para el tipo de actividades que ellos hacían. El nombre de este caballo apareció en el año 1870 cuando los colonos blancos asediaron el riberas del río Palú y de ahí sacaron el nombre del caballo. Dentamu Palusei Horse, pero los vezos al falar dejaronlo en la palusa. La raza fue reconocida en 1950 y en los años 70 algamó ser la tercera raza más importante de los Estados Unidos. Los cruces autorizados de la palusa son Apalusa con Quarter Horse y Apalusa con pura sangre inglés o pura raza árabe. Si de algún de vosotros está interesado en mercar este bravo caballo, el precio de estos caballos puede variar de 3.500 a 5.000 euros los potros, de 5.000 euros les yegues, 7.000 si vienen de Estados Unidos o Canadá y 7.000 a 15.000 euros los sementales. Cuando los indios toparon a estos caballos sueltos por las llanuras de Norteamérica, agarráronlos y criáronlos hasta sacar la nueva raza. Ahora los indios están aislados en reservas y prácticamente presos por las leyes que los protegen. No son a imaginar la libertad de los dos caballos que están medrando en número gracias a centros de reproducción para el caltenimiento de la raza y anguaño viven libres en todo el territorio americano.